bienvenidos a todos y todas. Gracias por haber venido un día miércoles hasta este lugar tan lejano de la ciudad. Para acompañarnos a todos los que estamos acá, y sobre todo a los que trabajaron en el libro, en la presentación del libro, en un contexto que nos parece que es especial, donde se han vuelto a discutir un montón de consensos y pensamos que el consenso que construyó RENAVAP es una de las grandes políticas de Estado que pensamos que en esta coyuntura hay que seguir disputando y valorando, ¿no? Como ustedes saben muy bien, todos los que están acá, esto no pasa si no hay un montón de gente trabajando atrás, así que nada, para que esto pase, trabajamos con un montón de compañeras y compañeras poniendo, desde acomodando el lugar hasta logrando que salga el streaming, que esté todo ordenado. También se va a decir que tiene la mala suerte de coordinar con todo el Centro de Hábitat Inclusivo y estuvo también en todo el tema de la organización, así que muchas gracias a todos y todas los que trabajaron para que estemos hoy acá y poder hacer esta presentación. Como les decía, la idea de la presentación es ahora vamos a pasar un pequeño video de 1 minuto que resume un poco en algunas imágenes la trayectoria de RENAVAP. Y después sí ya lo vamos a meter directamente en la presentación del libro a partir de algunos compañeros y compañeras que me están acompañando, para que finalmente dos de las autoras de las muchas que participaron en esto nos ilustren sobre el proceso de este libro, que sí me gustaría resaltar que como libro lo que relata no solamente una historia lineal del RENAVAP, sino cómo se fueron construyendo las condiciones en cada momento para que esta política pueda diseñarse, para que esta política pueda implementarse. Me parece que ese es un dato sobresaliente del libro. Así que, si les parece, pasamos el videito 1 minuto. Buenísimo. Bueno, si les parece, vamos arrancando con los invitados. Yo los voy a ir presentando uno a uno, me parece un poco más prolijo para que después sepan quién es cada uno. Así que para arrancar, allá desde tierras lejanas, está el doctor Fernández Castro, que es arquitecto de arquitectura, director del Instituto de Espacialidad Humana, que es un poco la casa que nos llama a presentar el libro y que nos invita a presentar el libro. Es profesor titular de acá en la facultad y secretario de Hábitat del municipio de La Matanza. Así que, Javier, si nos escuchás, habla. ¿Me escuchan ahí a la distancia? Sí, pero bueno, primero agradecerles el tema de haber elegido la sede de FADU para hacer la presentación del libro, oportunidad que yo aproveché para escapar. Tenía este compromiso, estoy hablando desde Santiago de Chile, donde se está haciendo el Congreso Latinoamericano de Morfología y donde también vinimos a presentar trabajos sobre hábitat popular, porque morfología también es la morfología del hábitat.
Y bueno, en principio, este primer recibimiento extraño a la distancia, el Instituto de la Espacialidad Humana es un instituto que trata las temáticas de hábitat de la Universidad de Buenos Aires, desde las disciplinas del proyecto, el urbanismo, la arquitectura y los diseños. Dentro del instituto está el Centro Hábitat Inclusivo, que dirigen Sebastián Vares y Agustín Territoriale. Y el ser sede de esto, de este pequeño artista, de esta pequeña reunión de amigos para presentar este trabajo formidable, refuerza los vínculos entre universidad y Estado. Preferiría tomar un minutito para aclarar esto, ¿no? En un encuentro que tuvimos hace poco con otros centros de investigación del resto del país, siempre surgía el reclamo de, bueno, hay que hacer una mejor articulación entre la universidad y el Estado, la investigación, la academia y la gestión concreta en el territorio, ¿no? Y bueno, algunos de nosotros recordamos entonces que la universidad es parte del Estado. No hay que le pese a nuestros amigos reformistas que a veces confunden el tema de la administración de la universidad con el rol de la universidad. Hay obviamente un compromiso de la universidad pública con la sociedad que la sostiene, y en este sentido, directa o indirectamente, todos los profesionales que han trabajado junto a las comunidades sujetos de derecho en el armado de toda esta información de base han surgido de la universidad pública, ¿no? Entonces ahí hay una primera articulación inevitable. Este trabajo entre los profesionales y las comunidades, que después seguramente van a relatar mucho mejor los protagonistas, me viene a la cabeza también una famosa frase de alguien bastante famoso, de esto de que lo primero que hay que hacer con un problema es abarcar el background, ¿no? Para verlo y verlo con una sensibilidad que es indispensable, sin la cual no vale nada ver las cosas. Y ese primer registro permite apreciar, sopesar, calificar, cuantificar y a partir de eso tomar, planificar resoluciones y llevarlas adelante, ¿no? Hay algo fundamental en este registro que vuelve a poner sobre la mesa que los instrumentos son para que se usen, como un fin determinado, no valen en sí mismos. Entonces, el Registro Nacional de Barrios Populares vale por sí mismo y la odisea y la epopeya que han confeccionado ahora seguramente la especificarán los compañeros y compañeras, pero lo importante de esto creo es que es la base necesaria para desencadenar una política de gestión específica y concreta, que es lo que ha desencadenado, ¿no? Con una paráfrasis un poco más irrespetuosa, aquello de donde hay una necesidad hay un derecho, podríamos agregarle o especificarle donde hay una necesidad hay una interpretación, una planificación y una gestión. Entonces, que esto haya venido en un proyecto de actuación es, creo, lo que lo justifica por sí mismo, ¿no? Y lo que le da sentido, ¿no? Si hay una política de hábitat en este momento transversal, que abarca todo el territorio, que ha sido apoyada por distintos sectores políticos en su momento, bueno, es un mérito que no es poca cosa en un contexto en que vivimos, que no hace falta que nos lo pongamos a comentar. Y para no ser muy largo, quería comentar otra cosa más de esto, que ese proyecto de actuación también requirió la generación de una masa crítica, ¿no? La SISU hoy es una escuela de Estado, queriéndolo o queriéndolo, ¿no? Siendo expresa en esto, ¿no? La formación de los equipos que hoy llevan adelante todas las consecuencias de este registro, la cantidad de profesionales jóvenes interesados en la temática que han incorporado y que han tenido un aprendizaje en relación directa con la realidad y muy corto de la
academia y me pongo del otro lado del mostrador como funcionario municipal que ha interactuado y sigue interactuando, por suerte, con todos ellos, bueno, es otro valor. Hay una lectura, un diagnóstico en términos tradicionales, una palabra que no nos gusta demasiado, nos gusta más esto de interpretación sensible. Hay una política generada de esto y hay una masa crítica donde no la había, ¿no? Y bueno, creo que estas tres cosas en el contexto actual son cosas para celebrar y para tomar como punto de partida, seguramente para seguir perfeccionando. Es más, el mecanismo incluye el perfeccionamiento y la actualización permanente de estos datos y de estas actuaciones. Así que bueno, solo esto desde la lejanía, desde la cordillera hacia el Pampa, y bueno, un gusto de compartir, estar con ustedes y servir de sede a la distancia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Javier, que está ahí en la estancia viéndonos disfrutar acá del calor. Bueno, ahora me gustaría darle la palabra a Ana Claudia Rosbach, bastante bien, que es economista, que es directora para América Latina y Caribe del Instituto Lincoln de Política de Suelo, y que tiene una amplia trayectoria internacional en temas de asentamientos informales, vivienda, desarrollo urbano, que es un especialista en políticas públicas, y además la conocemos, sabemos que tiene un profundo compromiso con los barrios populares de toda Latinoamérica, así que un poco la invitación venía de su conocimiento y su perspectiva para que evalúe de alguna manera el trabajo en este contexto latinoamericano que ha trabajado tanto. Así que voy a pasarte el micrófono. Gracias a Uchi por la invitación y buenos saludos a Fernanda, que conociendo en persona, Javier, no sé si sigue conectado, Fernando Guillermina, Mercedes, gran amiga. Yo había preparado una hoja de ruta, pero voy a compartir dos pequeñas historias, una más personal y otra más institucional, para un poco plasmar esa experiencia de la BAP en un panorama más allá de Buenos Aires, ¿no? La primera personal es, hace 20 años yo trabajé en el municipio de São Paulo, muy similar a Buenos Aires. Economista y fui a trabajar a la Secretaría de Vivienda, no tenía idea de qué eran los asentamientos precarios, la magnitud, el tema, nada, cero. Pero estaba ahí encargada de la dirección, entonces tuve que aprender de cualquier manera. Pero teníamos un problema importante que era los datos censales apuntaban para 1 millón de personas viviendo en asentamientos precarios en la ciudad, 1 millón. Y nosotros tenemos algunos datos cadastrales que apuntaban para 600.000 personas. Y en este momento tuvimos una secuencia increíble, horrible de incendios en los asentamientos precarios. Muchas favelas, como las llamamos en Brasil, se incendiaron, pegaron fuego. Nunca descubrimos realmente la razón de esos incendios, ¿no? Existen estudios que intentaron buscar, pero no hay una conclusión sobre eso. Pero hubo varios incendios. Entonces la prensa estaba muy fuerte contra la administración municipal. No porque hay tantos asentamientos, porque no se hace nada. Y porque están muriendo las personas y perdiendo las casas. Entonces empezamos a hacer un esfuerzo para comprender el problema, como decía Javier. ¿Cuál es el tamaño del problema? Porque 1.600.000, ¿cuál es el tamaño? Y yo me emocioné cuando vi el video, eso no estaba en el script para decir hoy, porque me acordé de lo que hicimos. Hicimos un esfuerzo, no teníamos esa tecnología, entonces teníamos unas fotos aéreas. No había computadores, teníamos en la secretaría, no sé, hace 20 años, teníamos como que para 600 funcionarios, no es mentira, teníamos tal vez 100 computadores, algo así, máximo, tal vez 70. Cerramos una sala como esta, imprimimos todas las fotos aéreas
y metemos todos los funcionarios para hacer un círculo, para identificar los perímetros de cada asentamiento y literalmente contar cada techo uno por uno. Uno por uno. Después enviamos a algunas personas al campo, no tenemos plata, nada, para poder conferir más o menos se el asentamiento existía, si no existía, más o menos la magnitud, etc. Bueno, cerramos el trabajo después de 4 años de gestión, 4 años, y tuvimos un buen relevamiento de los asentamientos de la ciudad. La verdad es que teníamos en este momento algo como que 800.000. Entonces estaba justo entre 600 y 1 millón, eran 800.000 en este momento. Pero fue un esfuerzo increíble, concentramos todos los computadores en una sala, montamos mapas, personas, hicimos una asociación con un centro de investigación que tenía alguna plata para ayudar y todo. 20 años. 20 años. En São Paulo. 2 horas de media de avión. Entonces, ver una acción como esa de Ranabá es, por un lado, me emociona mucho y que bueno que tenemos la tecnología y la agilidad y la gestión para hacer. Por otro lado, 20 años. 20 años, ¿no? Entonces, esa es la primera historia. La segunda historia es una historia del COVID. Y ahí Mercedes fue protagonista, Fernanda también. Durante el COVID, la organización que yo trabajaba implementó un programa global de apoyo, no sé apoyo, pero era un programa global sobre la informalidad. Y nuestro trabajo era hacer intercambios entre ciudades para comprender cómo las ciudades estaban, qué políticas las ciudades estaban implementando como respuesta a la pandemia en los asentamientos informales. Esto era nuestra tarea durante el COVID. Hicimos esto por 2 años. Webinars, Zooms permanentes, promoviendo varios intercambios. Fernanda participó de uno con India, que yo me acuerdo, y creo que de otro con África. Mercedes participó de un montón. Hicimos varios con las autoridades de ministros, los ministros y las autoridades de vivienda y desarrollo de América Latina, que justo están aquí en Buenos Aires para una reunión mañana y después el MINURB. Hicimos con África, con India, con Tailandia, con otros países de Filipinas, varios países de Asia. Y la conclusión alarmante era que millones y millones de personas invisibles, los municipios no tenían conocimiento de sus territorios. No sabían quién podía accesar agua en un momento de pandemia. No tenían muchas dificultades y estrategias de entrar en esos territorios para atender a la demanda, a la emergencia de la pandemia, porque no conocían los territorios, porque no tenían aliados en los territorios. Especialmente en América Latina, fue muy chocante accesar de una manera brutal esta realidad, porque aquí tenemos, en teoría, una trayectoria de 50 años de experiencias pilotos, proyectos pilotos de mejoramiento de barrios, asentamientos precarios, proyectos financiados por aquí, por el Banco Mundial, algunos municipios más avanzados, pero nunca logramos llegar a la escala. Y hace mucho tiempo que estamos en esto, ¿no? Argentina en ese momento se destaca de estas conversaciones. ¿Por qué? Porque había un proceso en curso donde justamente establecer la institución de Ranabá, entonces acceso a esa información, ¿no? Que permitió medidas emergenciales inmediatas para viabilizar el acceso mínimo, ¿no? De respuesta. Organizaciones como ASI, perdón, olvidé mencionar, Pablo y Rosario participaron de miles de esas conversaciones, porque ustedes estaban en el territorio con la estrategia de mapear, de conocer, de identificar los casos que estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, invitamos siempre a Argentina a estas conversaciones porque
realmente se destaca Argentina en este momento. ¿Cuál es la realidad hoy de los países de América Latina? Datos estatísticos y de censo, no hay homogeneidad, no hay un consenso en América Latina sobre qué es un asentamiento precario, qué es un asentamiento informal, barrios populares, etc. No hay. Hay una publicación del PIB que se llama Informando el Informado, una publicación muy buena. Ellos hablaron con 23 institutos de estadística para mirar. Y la conclusión es, muchos no llegan a incluir los asentamientos informales, o sea, no están en el censo. Y cuando están, no hay una metodología. ¿No? Entonces, no tenemos cómo comparar los países, y en los países los números no son los más acurados. ¿No? ¿Por qué? Porque para tener una definición, para poder contabilizar, hay que tener una definición. Y tener una definición de qué es un barrio popular, un assentamento precario, una villa, favela, no sé qué, requiere un proceso político de consenso. Y a Argentina había pasado por eso. ¿No? Brasil passou em seu momento também, quando se cambiou a metodologia de cálculo estatístico. Não? Passamos, eu cheguei a trabalhar com o Paraguai, por exemplo, acompanhando esse processo em Paraguai. Chile está incorporando hoje nos campamentos do censo deste ano, até agora não. México foi o único país da América Latina que hizo um censo no ano 2020. Foi ano da pandemia, todos os países, mi país, não vamos fazer censo, o país do Brasil, não vamos fazer censo, outro país, não vamos fazer censo, México, o único país da América Latina. Não contaram os assentamentos informais. Em 2020. Por quê? Porque os assentamentos informais para os mexicanos são ilegais. Resultado de esto, uma organização não governamental que está presente na Argentina, que se chama Techo, não sei se vocês conhecem a Techo. Techo entra com uma ação jurídica legal contra o Instituto de Estatística e Governo porque não incorporou. Na realidade, não foi assim a história. Techo hizo um mapeio e Techo recebeu uma ação legal porque hizo um mapeio. E aí Techo entra nessa disputa legal com o governo, uma peleia legal, e ganha na peleia. Agora, o Instituto de Estatística de México tem que trabalhar com Techo e outros atores para passar por esse processo, para definir o que é um assentamento informal para nós, o que é um barrio popular para nós, identificar como se vão marcar esses perímetros, onde empieza, onde cierram os perímetros, não? E como se vai entrar nesses perímetros. Então, América Central, a maioria dos países da América Central, os assentamentos são ilegais. Países como Costa Rica, muito avançado, políticas climáticas, etc., na América Central, um exemplo para a América Latina, La Carpio, que é equivalente ao que é o barrio 31 para vocês aqui em Buenos Aires, é La Carpio para San José, em Costa Rica, um dos assentamentos mais grandes que há em Costa Rica, não tem água. Hasta hoje passou por uma pandemia sem água, porque a empresa de água não pode ser a conexão no barrio, porque o barrio é considerado como ilegal. E eles não encontraram uma fórmula jurídica, legal, de gestão para fazer essa conexão. Qual foi a fórmula que a gente encontrou? É decreto mencionado, que não me recordo o número, mas é a lei 23, 27453, a lei foi a fórmula legal. E decreto 358. Então, a lei foi a fórmula, então, a Argentina tenía la ley que permite esto, ¿no? Y los certificados de registro familiar. Entonces, esta fue la fórmula. ¿Cómo Argentina conecta agua a las personas que viven? Estoy hablando de agua, que es el mínimo pandemia. Teniendo los números, teniendo la ley y teniendo el certificado. Hay esto en otros países de América Latina, en esta combinación. Hay en Brasil, hay en Colombia,
El Salvador, y es esto. África, algunos países, para la mayoría de los países, así también informal, es igual, ilegal. Entonces, la política aún sigue desalojos para muchos países, desafortunadamente. Los gobiernos sacando a las personas. Hay algunas decisiones, como Sudáfrica, como Kenia, Ghana, que empezaron, Mozambique, que empezaron algunos programas más integrados, ¿no? Pero mismo así con muchas dificultades de hacer las conexiones de servicios, ¿no? Porque no hay esta forma, esta combinación de tener ley, un certificado, ¿no? Y una estrategia, un programa que había mencionado, ¿no? Entonces hay hoy política, no hay masa crítica, hay política, hay programa y hay una estrategia. ¿Es suficiente? ¿Está resuelto el problema? No, no está resuelto el problema. ¿Por qué? Porque no cambiamos el sistema. No, tenemos que cambiar el sistema. ¿Y cómo hacemos esto? Con la acción continua de todos los actores en corresponsabilidad. Entonces, muy importante, ¿no? Y les saludo también, les felicito hacer este evento hoy en la universidad, ¿no? Porque es un rol importante que tiene la universidad, seguir investigando, seguir explorando, ¿no? Y seguir trabajando conjuntamente con los actores no gubernamentales, sector privado, etc., para poder identificar las esferas de gobierno, cuáles son las tendencias, cuáles son las alternativas, ¿no? Creo que ya esperamos muchísimo, ¿no? Ahí tenemos que acelerar ahí para tener una escala, y sé que hay mucho que hacer, pero no sé, quería simplemente plasmar un poco esa experiencia en lo que estamos en América Latina, en lo que estamos en otros países del sur global, ¿no? Para que ustedes comprendan la relevancia que es tener información sobre estos barrios y poder tener instrumentos de acción, aunque tengamos que mejorar mucho en la coordinación, el impacto, resultado, etc. ¿No? Hay temas de fondo, de desigualdad estructural, que no va a ser resuelto por un programa de integración sociocultural, ¿no? Esto va mucho más allá, ¿no? Hay limitaciones de todo lo que podemos lograr con programas urbanos, ¿no? Entonces, eso es importante tener conciencia. Bueno, más o menos eso que yo tenía. Bueno, muchísimas gracias a Ana Claudia y seguramente después, cuando terminemos, vamos a abrir un pequeño espacio para que podamos preguntar todos si cada uno tiene una duda sobre los otros países. Me parece un proceso súper interesante. Ahora, queríamos invitar que tome la palabra a Mercedes de Virgilio, que es doctora de Ciencias Sociales de la UBA, profesora también titular de la UBA, que es investigadora del CONICET, que hace muchos años trabaja en los temas de barrios populares, así que y que particularmente hizo una radiografía bastante interesante de lo que viene haciendo en la política de integración sociourbana, y en o a partir de ese trabajo queríamos que nos diga cuáles piensan que son estos aportes, estas rupturas y continuidades que hay con los procesos anteriores, y en particular con esto que se viene llevando adelante a partir de las estrategias de gestión de suelo que se van incorporando, que decía recién, ¿no? Ana Claudia, con relación a la política de integración social. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar acá. Para mí es sumamente gratificante estar sentada acá porque hace un año que el equipo de CIS es un poco más grande, me viene soportando, ¿no? En un trabajo conjunto que venimos haciendo junto con CIPEC también. Y mientras ellos y ellas me soportan, yo disfruto el trabajo, ¿no? Y soy testigo de los enormes esfuerzos y los enormes logros que va teniendo, que fue teniendo a lo largo de todos estos años este equipo. Voy a hacer un poquito de historia, eso, ser más vieja me da chance, me da changüe. El registro tiene una historia larga, ¿no?
cuando hace muchos años, ¿no? Muchos los veo a Juan, que se acaba de sentar ahí, yo estaba en la Secretaría, estaba a cargo de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Sociales, y Juan y otros compañeros vino a verme y me dijo, queremos hacer un relevamiento, era como en el año 2014, queremos hacer un relevamiento de los barrios en algunas provincias, no era posible hacerlo en todos lados, pero bueno, y yo la miré y dije, no, estos pibes están locos. Y sí, estos pibes estaban locos y bueno, fueron por más. Y después se armó un espacio súper importante que para mí también tenemos que pensar o repensar o revalorizar en función de la potencia que tienen los colectivos en nuestro país, que fue Habitar, ¿no? El espacio de Habitar Argentina, ¿no? Que fue un espacio que convocó a una multiplicidad de organizaciones, ¿no? Fue un espacio que se gestó al cobijo del Congreso Nacional, ¿no? De algunos diputados y diputadas del Congreso Nacional, ¿no? Y del que participamos distintas organizaciones de base, universidades, facultades, técnicos, equipos municipales, provinciales, ¿no? Y ahí también se dejó un mojón, ¿no? Se dejó un mojón. Y después, en el 2018, vino la posibilidad de institucionalizar esos mojones y el impulso de la CETEP y el impulso de las organizaciones de base que llevan adelante, que empujaron la política, ¿no? Que la llevaron más allá y que siguen redefiniendo la frontera de lo posible, ¿no? En Argentina, y eso a mí me parece fundamental, ¿no? El registro es una expresión de la disputa por el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad en nuestro país, ¿no? Es la expresión de una tarea permanente por mover la frontera, por llevar la frontera del derecho más allá, ¿no? Luego, digamos, ese es mi primer reconocimiento al registro, ¿no? Como un hito político, institucional de nuestro país, ¿no? La otra cuestión, algo que señaló Ana Claudia, que me parece fundamental, ¿no? El aporte que hizo el registro al poder aportar una definición de lo que es hoy un barrio popular. Podemos discutirla, si técnicamente está bien, si 2 servicios, si 3 servicios, si 1 servicio, discutamos. Pero por lo menos hay algo para discutir, hay algo sobre lo cual ponernos de acuerdo. Una base, eso es fundamental, es fundamental. Y quiero señalar también, porque también participé de esos espacios de discusión, el esfuerzo que se hizo de la propia CISU y de los equipos de DONAVAD por articular con INDEC para llegar a compatibilizar, ¿no? Los registros, el registro, la información del registro con el sistema de estadísticas nacionales, ¿no? También todavía queda, digamos, es un pendiente, ¿no? a conquistar. Pero bueno, esas conversaciones existieron, esas conversaciones estuvieron para el precenso, digamos, para la etapa previa al censo de 2022, y nuevamente son un mojón en un camino, ¿no? En cosas que tenemos que seguir conquistando como país, ¿no? Pero que son importantes. El libro me dio mucha alegría, ¿no? Encontrar como autoras y autores del libro a los colegas, las colegas con quienes vine trabajando todo este tiempo, pero no por encontrar sus nombres, por la capacidad reflexiva que tienen como equipo, ¿no? Además del trabajo enorme que significa implementar la política pública,
es la capacidad que tienen como equipo de hacerse un tiempo para pensarse, ¿no? Realmente dentro de la administración pública es un lujo, ¿no? Es un lujo. Me saco el sombrero, ¿no? Esto no significa que no tenga, ya les dije, ¿no? En otras instancias, todas las cosas que creo que necesitamos seguir encarando para mejorar, ¿no? La implementación de la política. Pero este es el espacio del reconocimiento, ¿no? Del reconocimiento de su capacidad de reflexión, de su capacidad de pensar sobre su propia práctica, de su capacidad para sistematizar su propuesta, ¿no? La potencia que tiene el equipo de la SISU es impresionante, ¿no? Es impresionante. Realmente esto que señalaba Javier, ¿no? Es una marea de profesionales jóvenes, compañeros y compañeras que están ahí al pie del cañón, poniendo todo, ¿no? De sí para llevar adelante esta política, ¿no? Creo que Argentina conquistó algo, y es una política de Estado, ¿no? Que es sumamente importante en nuestra historia, en estos 40 años de democracia. Tenemos el enorme desafío de seguir defendiéndola, porque bueno, ya sabemos que nada está garantizado. Entonces, lo que se viene de acá en adelante es seguir defendiéndola. Defender su institucionalidad, que me parece también algo fundamental, ¿no? No podemos ni siquiera pensar que la SISU deje de existir, ¿no? Podemos pensar si el lugar de la SISU es el Ministerio de Desarrollo Social o es el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, cuál sería el mejor lugar. Podemos pensar cómo mejorar la coordinación con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, pero no podemos ni siquiera pensar que la Secretaría de Integración Urbana no exista más, ¿no? Entonces, realmente celebro esta instancia, porque es una instancia que condensa un proceso, que es la expresión de la consolidación de un proceso de muchos años de trabajo, ¿no? De compañeros y compañeras que han trabajado durante muchos años, especialmente de manera muy intensa en estos últimos 4 años, ¿no? Y que muestra también la capacidad técnica que tienen los equipos, ¿no? No sé si todos, pero al menos este equipo de la Administración Pública Nacional, ¿no? Así que felicitaciones, Fernanda, felicitaciones al equipo de la Secretaría y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Mercedes. Ahora le vamos a dar la palabra a Fernando Markovich, lo agarramos encontrado, que es sociólogo, que se especializa en temas urbanos, que trabaja en un medio que se llama Cenital, donde escribe un newsletter sobre temas urbanos, y además forma parte del programa de la ciudad de ASIC, y ahora coordina también el área urbana del Centro de Estudios Metropolitano. Nuestra invitación un poco venía de la mano de su capacidad, digamos, para poder pensar o contextualizar esta política, su sufrimiento y ahora los desafíos que tiene esta coyuntura, y sobre todo esta relación que por ahí todavía no exploramos del trabajo más periodístico con la gestión de datos y demás que hace la Secretaría o otro lado. Voy a pasar el micrófono. Bueno, gracias, Saúl. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada. Me pone orgulloso hablar con gente que yo respeto muchísimo, como Javier, no sé, Claudia, Yamila, etc. Así que nada, tengo un montón de cosas para no cometer errores, porque siento que estoy un poco en una situación de examen. Bueno, yo soy sociólogo, recién en fin de 2014, y empecé a meterme en temas de planificación urbana
inmediatamente después, yo con la carrera también, y en 2017 empecé a trabajar de lleno en temas de urbanismo, y en 2019 empecé a escribir el newsletter que mencionó Agustín, que es un newsletter que aborda temas urbanos. Primero lo escribía todas las semanas, pero ahora lo escribo cada 2 semanas con el tiempo. Pero la idea era como darle un enfoque distinto a las noticias o a la agenda, al lugar que ocupaba en la agenda pública, mejor dicho, la ciudad, el derecho a la ciudad. En general, en el discurso público, esto sigue siendo así en gran parte, pero hasta ese momento yo creo que después empezaron a aparecer voces un poco más disidentes en ese sentido, pero el derecho a la ciudad, o sea, cuando alguien hablaba de vivienda en un noticiero o en un medio grande, en general aparecía vinculado a una toma de tierra, a un desalojo, a un hecho, o sea, estaba tratado como un delito, básicamente, un hecho de seguridad, etcétera, etcétera. Eso fue cambiando, y creo que en gran parte de ese cambio fue responsabilidad de los movimientos sociales, como el MPD, como bueno, todos los que llevaron adelante el RENOP, la iglesia. Ahora también se pone en discusión un poco todo en este contexto electoral. Escuchamos a un candidato que insulta al Papa, digo, como, pero pues, quizás también desde una mirada, o sea, yo soy laico, ateo, pero también hace falta un poco hacer memoria de cuál fue el rol de la iglesia en los barrios populares, en Argentina sobre todo, y en particular en la historia reciente, y después de las organizaciones sociales en general. Bueno, primero quería decir eso porque me parecía importante que supieran desde qué lugar hablo. Algo que leía en el prólogo de Juan Grabois en el libro, que me pareció interesante, es esto de que no había una definición de qué era un barrio popular. O sea, en 2018 estábamos hablando de que el Estado no sabía nada de los barrios populares, y los barrios populares tienen una historia larguísima, no tenía ningún dato, y eso era realmente escandaloso. El contexto en el cual se aprueba la ley fue un contexto muy adverso también para las personas que viven en barrios populares, porque era un contexto de ajuste, un contexto donde volvió a estar en agenda las políticas de austeridad vinculadas al Fondo Monetario Internacional, todo lo que ya sabemos, la evaluación, la caída del poder adquisitivo, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, me parece que es importante pensar esto que decía Javier al principio de la universidad vinculada al Estado, pero también los movimientos sociales vinculados al Estado, y que el Estado sin eso, sin la territorialidad que le dan los movimientos sociales, no puede ni empezar a pensar una política pública. Y creo que una de las grandes virtudes que tiene Renová y ahora la CISU es esa. Yo como comunicador de estos temas, a mí me pasaba algo muy raro en un momento, que era que gente de la CISU me escribía para pasarme datos, que eso no es normal. O sea, en general, los periodistas no, pero en serio, obviamente lo digo como algo bueno. En general, los periodistas, yo no me considero periodista porque tengo otro trabajo, no sé yo, pero van a buscar el dato, son ellos los que rompen los huevos y que dicen, che, pásame esto, no sé qué. Acá las hizo investigar, che, inauguramos este monitor de datos, y no había en ningún momento como esa cosa medio que yo sí detecto cuando voy a buscar algunos datos, incluso dentro del gobierno nacional, de secretismo, de che, esto no lo digas, o bueno, esta parte no. Siempre había como un afán de publicar, de che, esto se tiene que conocer, esto tiene que estar, por más que sean datos que no están tan buenos, ¿no? Que todavía faltan, no sé qué. Eso como me parece importante, ¿no? Y ahí me pongo a pensar como en el contexto de ahora, donde lo que se decide en muy poco tiempo es un discurso anti-Estado y otro discurso que reconoce el rol del Estado. Después podemos discutir cualquier otra cosa. Pero hay uno que cree que el Estado no debería existir, así de simple.
o debería ser muy chiquito. Y un poco, bueno, obviamente nos trae a las políticas de los años 90 en Argentina, bueno, todo lo que ya sabemos. Y me parece que ahí lo mejor que se puede hacer para militar el Estado, por más que suene medio raro, es que el Estado funcione bien. O sea, si el Estado funciona bien, es muy difícil que alguien escuche a una persona que dice que no tiene que existir el Estado. Es bastante fácil la cosa. Y así es un ejemplo del Estado funcionando bien, ni más ni menos que eso. O sea, un ejemplo con un montón de cosas pendientes, como ya dijo Mercedes, todo, posibles articulaciones, posible escalamiento de esos objetivos, pero funciona. Pero está ahí, funciona y hace cosas y se ven y cambia la vida de la gente, que es lo que tiene que hacer el Estado. Si el Estado empieza a funcionar mal, ahí empiezan las voces anti-Estado y la gente empieza a escuchar esas cosas. Eso me parece otro de los puntos interesantes. Y después, ¿qué pasa cuando el Estado se corre de la planificación territorial? Me parece interesante también, ¿no? Que no es solo, el Estado no es solo un actor que tiene que ir a resolver los problemas cuando ya están ahí en el territorio, o tiene que ir a reorganizar los grupos populares. El Estado tiene la posibilidad, y me parece a mí, la responsabilidad de pararse un poquito antes de eso y planificar el territorio. Y decir, che, acá no puede haber un barrio salvado, por ejemplo. Acá no puede pasar una autopista. La mancha urbana tiene que pensar de esta forma, la mancha urbana tiene que pensar de esta otra forma. En la ciudad consolidada tiene que haber oportunidades de alquiler accesibles para la gente que tiene que trabajar cerca de esa ciudad. El Estado tiene que recuperar para mí un rol primordial e indelegable, que es el de la planificación. Si el Estado no recupera ese rol, vamos a tener por ahí una CISU que funcione muy bien y que resuelva muchos problemas, pero que siempre esté corto, que siempre vaya por detrás. Y eso me parece importante de cara al futuro. Otra cosa del contexto de hace 4 años, muy vengo de acá para allá, esto de que se haya aprobado por unanimidad la ley, habla de un concepto que ya apareció en la exposición de quienes me precedieron, que es esto de la política del Estado, ¿no? Se aprobó por unanimidad y después formalmente apareció en el gobierno anterior y apareció algo mucho más importante, me parece, o tan importante en el gobierno siguiente, que fue la financiación de ese instrumento, ¿no? Y esa política de Estado está en peligro, hoy está en peligro. O sea, la CISU puede desaparecer el año que viene y es importante cuidarla. Y es importante también financiarla, ¿no? Porque la CISU se financia mayoritariamente, después Fernanda va a ahondar, por un impuesto que es un impuesto país que tiene que ver con la compra de dólares, ¿no? Y se financió también por el impuesto a las grandes fortunas, que ahí pone en debate otra cuestión que es la desigualdad, porque siempre es mucho más fácil hablar de pobreza que de desigualdad, porque cuando uno habla de desigualdad tiene que hablar de la gente que tiene poder económico, ¿no? Y que hay que redistribuir la riqueza. Que ahí también entramos en un peligro hacia el futuro, ¿no? Porque incluso si el año que viene seguimos teniendo un Estado presente o un Estado, digamos, más activo, está por debajo, digamos, circulando esta cuestión de, bueno, Argentina en los años que viene va a crecer con las exportaciones de líquido, de gas, va a llegar un montón de dólares, qué sé yo, que probablemente sea cierto. Bueno, el efecto derrame, que no existe mucho menos para los barrios populares. O sea, no es que la riqueza derrama espontáneamente en los barrios populares, pero si entran dólares se empieza a organizar más rápido. No, para eso se necesita una decisión política de querer destinar esos fondos a más infraestructura, más cloacas, más viviendas, etc. No es algo que sucede mágicamente. Esa lluvia de dólares que se supone que viene, hay que destinarla donde tiene que ir para resolver los problemas de todos. Y esto no es una cuestión de moral solamente, no es una cuestión ética. Esto lo dice también de nuevo en el prólogo. Una ciudad fragmentada, una ciudad donde hay
un barrio popular sin cloacas y al lado un country donde hay un lote con pileta cada 50 metros. No le conviene a nadie, no es una ciudad vivible para nadie, ni para los que viven en los barrios populares, ni para los sectores medios, e incluso tampoco para la gente que vive dentro de los barrios cerrados. Tampoco es deseable que haya gente que perciba que tiene que encerrarse intramuros con seguridad privada, porque la seguridad también es un derecho y es una obligación del Estado proporcionarla en todos lados. Entonces, una ciudad fragmentada, una ciudad dividida, que es una ciudad que aparece cuando el mercado decide qué tiene que pasar en el territorio y el Estado se corre, no es una ciudad buena para nadie. Y las empresas privadas, como ya mencioné en la teoría, no tienen ningún interés en urbanizar un barrio, porque no es rentable. La empresa privada no le es rentable eso, no cloaca en un barrio popular. Entonces ahí sí o sí que es el Estado. Ya terminé. Otra cosa que me parece es que esto de que en 2018 se haya organizado en medio de una crisis nos tiene que dar una lección, que es que de acá para el futuro es probable que aparezca un escenario de resistencia, de cuidar ese derecho y estar con la guardia alta, ¿no? Y después otras cuestiones, ¿no? Para el futuro. Esto que mencionó un poco al pasar Mercedes, me parece importante, empezar a pensar si la CISU tiene que formar parte de un Ministerio de Desarrollo Territorial, como en su momento lo hizo, y tener una mirada más integral. No se puede pensar el territorio aisladamente para mí, ¿no? Una política más integral. Lo que pasa en los barrios populares también es resultado, y esto está demostrado históricamente, como en los 70s. O sea, una de las grandes victorias para mí de la RENAVAP es que se desterró o bueno, se desterró por ahora el concepto de erradicación, el paradigma de la erradicación, y se institucionalizó el paradigma de la integración sociourbana. Eso es importantísimo. Bueno, pero la integración sociourbana no es solo urbanizar barrios populares, sino que también es una mirada integral de toda la ciudad, de qué pasa en los inquilinatos en la ciudad formal, entre comillas, qué pasa con los alquileres, qué pasa con los créditos hipotecarios, empezar a pensar la ciudad en su conjunto, cómo crece la ciudad. Me parece que es importante tener esa mirada integral y sería súper interesante que eso esté en cabeza de un mismo ministerio o lo que sea, pero que se esté pensando eso conjuntamente, ¿no? Que la política territorial y la política de integración sociourbana vayan de la mano. Después me parece que hay un desafío también de incorporar tecnología, que yo creo que el CISU lo hace y lo está haciendo, pero me parece que, no sé, inteligencia artificial, reconocimiento de imágenes satelitales y demás, pueden acelerar los procesos de identificación de barrios populares, de identificar cuáles son las obras que son más urgentes y demás. El financiamiento, por supuesto, yo lo dije, pero me parece que hay que poner énfasis ahí. El impuesto país es un impuesto que si el cepo se levanta, como están diciendo, bueno, uno dice que no hay que tener moneda, pero más ahí se te va a levantar el cepo. Bueno, cuando se levanta el cepo, ¿qué va a pasar con el impuesto país que se paga por tener ese tipo de cambio diferencial? Ese impuesto que financia la integración sociourbana deja de existir. ¿Qué va a pasar? Eso me parece una incógnita y algo que tienen que ir reclamando. Ya el presupuesto que presentó el Ministerio de Economía en el Congreso es un presupuesto con ajuste, es un presupuesto que va a la baja. Me parece que es importante también de cara a políticas que van a estar condicionadas, gane quien gane, por el Fondo Monetario Internacional, que son políticas de austeridad, donde el gasto hay que achicarlo y lo principal siempre es el no tener déficit fiscal. Bueno, me parece que sí o sí se abre un escenario de disputa de esos recursos. Y bueno, nada más por acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Fer, por tus reflexiones.
Y ahora en la última emocionante parte de esta presentación vamos a darle la palabra a las autoras. En primer lugar a Guillermina Stoch, que tengo acá sus bios, que es referente nacional del MTE, que trabaja en la rama de construcción e integración urbana, que impulsó la Mesa Nacional de Barrios Populares, que también trabajó en el impulso de la Ley de Integración Sociourbana y sus modificatorias, y que escribió así que te voy a pasar el micrófono. Obviamente sentite libre de hablar sobre lo que tengas ganas, pero sí nos parecía importante que nos cuentes un poco cómo se gestó la política de integración sociourbana. A ver si... Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a mi compañera. Bueno, estaba escuchando ahí un poco atentamente las intervenciones anteriores, que me parece que aportan un montón desde la profesión, ¿no? Desde el conocimiento académico. Yo tengo para aportar un poco más de la experiencia militante, el rol que me toca como compañera. Por un lado, comentar un poco la experiencia de cómo surgió esta política, que creo que hay un par de palabras claves que tienen que ver con los barrios populares. Primero, que está el concepto de integración frente al concepto de descarte. Por otro lado, esta política encarna un protagonismo popular desde sus inicios. Eso me parece que es lo más importante a resaltar. Y también es una política que implicó unidad y diversidad ante todo, ¿no? Todo esto expresado después en lo que se ha mencionado como la planificación. El relevamiento de los barrios populares surge en un contexto político muy complejo, en un contexto de retroceso en materia de derechos, en el año 2016, ¿no? Una resistencia fuerte, con los movimientos populares a la cabeza de tres ejes fundamentales: son tierra, techo y trabajo. Se conquista la ley de emergencia social y es el trabajador y la trabajadora excluida, que no es más un trabajador desocupado, sino que más bien un trabajador o trabajadora ocupado, que necesita derechos, ¿no? Es el sector de la economía popular. Y dentro de sus derechos, además del reconocimiento de nuestro trabajo, también está el reconocimiento de dónde vivimos, de dónde habitamos y cómo queremos vivir. Y me parece que el relevamiento de barrios populares tiene que ver un poco con una respuesta a una deuda histórica que había en Argentina de reconocer el derecho a la vivienda digna y, como habían comentado antes, un paradigma distinto que no es la erradicación de la villa. Bueno, corremos de un centro a una periferia, todo lo que no está dentro de la trama urbana como tiene que ser, como quiere mostrar la ciudad, y se corre hacia afuera, sino que más bien propone el reconocimiento de que estamos habitando un lugar, habitando una tierra, habitando una vivienda que merece tener acceso seguro al agua, a la luz, a la cloaca, a un ambiente sano y seguro. Entonces me parece que eso fue como uno de los principales momentos, ¿no?, de quiebre, cuando en una gran movilización se unifica lo que era en ese momento la CETEP con la CCC y con Barrios de Pie, que eran los cayetanos, ¿no?, una movilización con San Cayetano, y ahí me remito a este momento histórico porque creo que es donde tenemos a nuestro gran paraguas, nuestro gran horizonte, ¿no?, el horizonte que movilizó todas nuestras acciones, que movilizó todos nuestros objetivos hacia adelante. Y el relevamiento de los barrios tiene la particularidad de que estos mismos movimientos, junto con Techo, que tiene una experiencia enorme en el relevamiento de asentamientos informales, tiene una metodología también, y junto con Cáritas y la Iglesia, con los curas villeros, en el conjunto de todos estos movimientos logramos poder llevar a cabo una política que sin eso no hubiera sido posible, porque ir a relevar el barrio implicaba, primero, lo que fue el reconocimiento de todos los barrios que había en Argentina, animarse a hacer ese rastrillaje, identificar cuántos barrios había y jugársela por una definición, porque realmente implicó jugársela por una definición más allá de cualquier discusión académica. Era, bueno, un barrio popular es hasta acá, ¿no?, los bordes. Y ese borde nos permitió trabajar en el marco de una realidad concreta.
Y sobre esa realidad poder empezar a avanzar de a poquito. Fueron objetivos pequeños. A veces no sabíamos qué había más allá del próximo objetivo que venía. Pero era seguir trabajando incansablemente. Y cada momento implicaba una estrategia militante específica. Cuando había que relevar los barrios fue buscar diferentes barriales, espacios comunitarios, qué contacto teníamos para poder llegar a ese barrio, porque tampoco uno puede ir e invadir, sino que también desde el respeto, desde el reconocimiento del trabajo de los compañeros, y de esa forma fue que llegamos a meternos en todos los pasillos de todas las villas y en todos los barrios que capaz que nunca habíamos llegado y que el Estado tampoco había llegado. Entonces creo que eso fue un despliegue enorme que implicó 13.000 aproximadamente compañeros y compañeras relevando en un tiempo récord, en menos de un año, en 7 meses más o menos, se relevaron 4.416 barrios populares y en 3 meses. Si bien se inició un proceso de relevamiento de familias, todos los barrios habían sido abarcados, ¿no? Y en ese momento era un puerta a puerta que no se sabía tampoco qué proponerle a la familia, porque no le podíamos vender humo, no le podíamos mentir, le estamos relevando porque estamos viendo de pelear por políticas públicas hacia adelante que mejoren las condiciones de los barrios. Punto. Y así fuimos casa por casa. Y creo que reconocer eso es también reconocer el valor de la militancia popular. ¿Por qué? Porque esta militancia que va al barrio, que es desde el barrio, los mismos vecinos y vecinas saliendo de su hogar para relevar a sus propios vecinos de su barrio, el puerta a puerta, el comunicarse con el otro, el saber qué comunicar, formarse, capacitarse, incorporar una herramienta de trabajo y ser inclusive como sujeto protagonista, como trabajador y trabajadora, como relegadora de tu barrio y de repente constituyendo de a poco, sin saberlo, sin tenerlo con esa certeza en ese momento, 2016, la posibilidad de ir constituyendo de a poco esta política pública. ¿No? Eso creo que fue un momento que fue un quiebre importante, porque se logró un objetivo enorme y que permitió poner un número a un número que es durísimo, el número en cuanto a la cuantificación de 4.400 barrios en su momento, 900.000 familias que no tenían agua, ni luz, ni cloaca, ni tampoco parecía derecho a reclamar nada. Y también la dureza de la realidad de ir a ese barrio, de estar ahí, los mismos compañeros, soportando tener que asistir durante la madrugada, las medianoches, las inundaciones, los incendios, los muertos. Entonces, esos números duros que implicaban una realidad que no había sido dimensionada antes y que también tenían la dureza y la urgencia de la resolución concreta cotidiana de todos los compañeros y compañeras todo el tiempo. De enfrentarse a las topadoras y no tener cómo pararlas. Entonces fue en el 2017 cuando surge el certificado de vivienda familiar como una forma de reconocimiento estatal. Y eso fue enorme también, fue enorme. Y si bien era un decreto, el decreto 358, que constituía todo lo relevado en un registro, que lograba decir el Estado Nacional diciendo, si vos vivís en este barrio tenés derecho a pedir agua, luz, cloaca, fue otra vez una enorme tarea militante, porque era ir a hablar con cada ANSES, con cada director de cada lugar, con cada jefe y explicarle qué es el RENAVA, para qué servía, que no era un título de propiedad, pero que igual ese papel significaba un montón para cada familia. Significaba la posibilidad de poder quedarse en su casa e inclusive poder gastar los pocos pesos que tenían en poner ladrillo y salir de la chapa porque nadie los iba a sacar. Y mismo así, en todo este proceso, hablamos con los entes reguladores, intentábamos meter el certificado de vivienda familiar como título precario, pero con un documento válido. Fue realmente un trabajo de hormiga enorme y tampoco era suficiente. Porque cuando no era una cuestión de la legalidad, era una cuestión de voluntad política, una cuestión de financiamiento, pero siempre había un por qué no. Empezamos a meter notas con firmas de cientos de vecinos pidiendo la luz, pidiendo el agua. Y sentíamos que faltaba un poco más. Y ahí nos acercábamos un poco al año 2018, en el que estábamos ya con la intención y con la previsión de poder generar que suceda la ley de barrios populares, ¿no? La famosa ley 27453. Y eso no estaba sucediendo. Y yo recuerdo que en ese momento veníamos de 2017, medio electoral,
un año en el que el gobierno que estaba en ese momento había tenido una buena elección y de repente los compromisos asumidos no se estaban cumpliendo. Y ahí fue la necesidad de armar la Mesa Nacional de Barrios Populares, con los mismos compañeros de los barrios, con representantes de todas las provincias de todo el país, los mismos compañeros de los mismos barrios populares siendo parte de esa mesa y discutiendo la letra de esa ley, discutiendo la importancia de esa ley en los medios y yendo a todos los despachos de todos los diputados a pelear para que esta ley salga. Y creo que lo potente de ese momento y cómo logramos la unanimidad también de esa ley fue que lo más importante era la política pública, era lograr resolver la urgencia de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Eso era lo más importante ante todo. Era nuestro horizonte más claro. Y ahí estábamos todos trabajando para lo mismo. La iglesia, las ONG, el techo, los movimientos más peronistas, los más de izquierda, los más de todo. Todos y todas trabajando en el mismo objetivo. Entonces creo que realmente fue un logro de un trabajo militante y de dar a conocer. Porque cuando algo no se lo conoce cara a cara, se puede decir un montón de cosas. Pero cuando uno lo conoce cara a cara, cuando uno le pone nombre, cuando uno le pone rostro, cambia también la posibilidad de decisión y yo creo que realmente eso cambia la posibilidad de lograr nuestros objetivos, ¿no? Sobre todo cuando son políticos y sobre todo cuando depende de la definición política. En ese momento, cuando logramos la ley, además de que fue una movilización popular inmensa, creo que ahí fue poder tener la tranquilidad de ahora sí le podemos decir a los vecinos una certeza, no te pueden sacar más. Cualquier persona, cualquier municipio, quien sea que te quiera sacar de tu casa, y votas dentro del polígono, es ilegal. Vos sos el que está ilegal. El ilegal es el que está queriendo sacarte de tu vivienda. Y eso empezó, como me parece, ¿no?, a generar una transformación inmensa, 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 porque por fin una certeza, por fin una herramienta. Y si alguien quería ir en contra de ese derecho, teníamos un papel en la mano que era el certificado de vivienda y el papel que era la ley, ¿no? Y me parece que la unanimidad también le da potencia de que no importa qué gobierno sea de cada provincia, de cada municipio, esto estaba avalado por todos y por todas. Esto es una prioridad nacional. ¿Qué más poder decir un poco respecto a este proceso, no? Y me parece que, como para también no explayarme demasiado, ¿no?, creo que lo del proceso de la SISU fue un antes y un después. O sea, mis compañeros y compañeras están en las cooperativas, están en las obras, están en los barrios. La posibilidad de tener un financiamiento específico para poder llevar a cabo las obras, la posibilidad de ver a los pibes en la vereda, en bicicleta, sin tener que andar en la calle, usando patines, en una plaza, abrir y tener agua potable. ¿Cómo puede ser que el país en el 2023 sea tan irreal pensar eso como un derecho y tengamos que cambiarnos tanto, ¿no? Nos haya costado tanto, qué hermoso haberlo logrado, qué hermoso recorrer nuestras ciudades y poder ver un cartel de obra y ver que en todos los lugares donde vamos hay carteles de obra de la SISU, y está la vereda, está el centro comunitario, está el pabellón deportivo, hay un polideportivo, compañeros que en Mar del Plata inauguraron un polideportivo sin haber podido estudiar y tener la posibilidad de hacer educación física bajo techo y ser ellos mismos los protagonistas de construir ese polideportivo de que sus hijos hoy puedan disfrutarlo. Entonces creo que materializar nuestros sueños tiene que ver un poco también con lo concreto de poder ver un derecho ganado y la posibilidad de vivir. Tan simple y tan importante y tan humano como poder vivir en igualdad con los demás. Creo que estamos en un momento bisagra en Argentina, como decían, de discutir si Estado sí o Estado no. Yo creo que el Estado sí y con protagonismo popular. Porque esta política no fue gestada del Estado hacia el pueblo. Fue pensada por los compañeros, fue interpretada desde los compañeros, propuesta de los compañeros e impulsada y peleada hasta el hartazgo. Porque el año pasado, con la reforma de la ley, en un momento parecía que daba igual un decreto o una ley, no sé qué, que el Congreso es muy difícil de hacerle entender a la macropolítica la importancia de un papel, ¿no? Cuando de repente hay tantas prioridades en Argentina.
Y en ese momento fue una decisión política, fue tomar una definición que muchas veces también, como decía el general Perón, tiene que ver con la intuición en esos momentos de decisión, ¿no? La intuición es ahora, hay que ir a la calle, hay que presionar, si no peleamos no ganamos. Así lo hemos ganado siempre. Y así logramos la media sanción en diputados. Y así logramos después que llegara a tiempo en el Senado y poder generar una reforma de la ley que le dé no estos 4.400, sino ahora a 5.600 barrios populares la posibilidad de ser parte de este derecho. También se logró que se prorrogue por 10 años, que se suspendan los desalojos de estos barrios, ¿no? Y además, la posibilidad de generar suelo urbano, la gran causa de la desigualdad en Argentina y de por qué se originan los barrios populares. Entonces, ¿por qué digo que es un momento bisagra? Porque sí tiene que haber estado presente y sí tiene que ser por protagonismo popular. Sí, con los compañeros pensando la política. Y quiero creer que en este momento bisagra podemos pensar que está la posibilidad real de que se sostenga una política por 10 años más. El año pasado nos fuimos de Congreso con ese sabor. Tenemos política por 10 años. Y me parece que no estamos dispuestos a retroceder ni medio centímetro para atrás de todo lo ganado. Y sí creo que si viene un periodo de resistencia, hoy, a 4 años, casi 5 de la sanción de la ley, y a casi 7 años del desarrollo del tratamiento de los barrios populares, nos encontramos más organizados que nunca, más convencidos que nunca, con más vecinos y vecinas con derechos y con conciencia de cómo lo hemos logrado, y me parece que tenemos todas las posibilidades de pelear por lo que venga. Total, la tuvimos y hasta acá hemos llegado. Bueno, muchas gracias, Guille. Genial. Una pequeña introducción. Siempre, el otro día hablamos con Dato que el nombre de Barrio Popular más usado es Esperanza, y me parece que eso es toda una reflexión sobre qué está por delante, ¿no? Bueno, y para cerrar esta parte, le damos la palabra a Fernanda Monticelli, que es subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales, que es contadora pública y abogada, que trabajó en la coautoría de la ley del RENAVAP, que fue relevadora y cofundadora de RENAVAP, que también fue cofundadora de MTE, y es quien compiló el libro que estamos presentando hoy. Así que, Fer, te paso la palabra y nos gustaría un poco, si puedes contarnos toda esta experiencia de gestión popular. Buenas, ¿cómo andan todos y todas? Casi no lo puedo parar porque estoy hace como una hora y ya estoy vieja, así que me tengo que pelear. ¿Qué contarles? Un poquito del libro, todos pasaron por todos lados. Primero ahí está Dato, me parece que empezar por lo primero de que el relevamiento se hizo principalmente con el aporte de techo y con el aporte de, es muy fácil juntarse los rojos, ¿no? Entonces lo difícil es juntarse cuando no todos pensamos igual, y allá en el 2016 hubo una verdadera cogestión en una mesa para trabajar este proyecto, y sin techo no lo hubiéramos logrado, porque el techo tenía un laburo enorme de relevamiento. Esto siempre lo digo porque la verdad que yo soy primera militante social. Me toca esta enorme responsabilidad desde el 2020 de ser subsecretaria, responsabilidad que la verdad que me pesa mucho a mí y a todos los compañeros que estamos empujando la gestión en la secretaría, porque el objetivo nuestro es que cada niño y cada niña de esas barriadas populares tengan agua y vaca por lo menos. No podemos permitir que en el siglo XXI haya chicos y chicas que no tengan un baño ni de dónde bañarse o un baño donde higienizarse. Así que es contarles eso, digamos, que se inició con Techo y con Cáritas, con el cura de Villeros, y principalmente obviamente con las organizaciones sociales de las que nosotros, donde nosotros militamos. En ese momento, como decía Guillermina, hubo 13.000 relevadores en todo el país, que hoy a la lejanía parece un número, pero los que estuvimos ahí sabemos que fue una verdadera patriada,
y fue, o sea, vivimos muchos momentos complejos, digamos, momentos bisagra, decía Guille que estamos en un momento bisagra porque no sabemos dentro de 2 semanas cómo sigue todo esto. Y increíblemente, bueno, ese relevamiento para nosotros y para nosotras, que en el subsuelo, ¿no? Nuevo Dato éramos una mesita de 5, pero estábamos atrás con la espalda de todas las organizaciones, todos los compañeros en el territorio, pateando cada uno de los barrios, que eso fue ese verdadero trabajo, así que es el aplauso y el reconocimiento para ellos, que son los que sufren, digamos, la justicia. Y así como surgió en ese momento el relevamiento, había un plan, vieron que dice coautor, cogestor, no sé qué, bueno, había ahí un Juan hoy pensando en el master plan, y el plan era dibujar los polígonos, dibujar los terrenos, darle certificado de posesión, o sea, la idea era crear un catastro popular, que es lo que se hizo, porque hoy hay 1 millón de casas dibujadas, mapeadas, reconocidas por el Estado, expropiadas por la mayor ley que expropió en Argentina terrenos, y que hoy esos terrenos están en manos de los villeros y las villeras. Así que la idea fue crear este submundo, subcatastro, no sé cómo decirle, a los que no les guste. Yo después de eso estudié Derecho y entendí todo lo que habían pensado. El certificado de posesión es como el título de propiedad de los barrios populares. Le guste a quien le guste y le guste a quien no le guste, esa es la realidad, y eso es lo que nos permitió hoy sentar las bases de los proyectos de integración sociourbana. Y hasta ahí era hacer encuestas, juntar datos, bla, bla, bla. Lo importante venía después de la inversión pública para mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. Y ahí en ese momento, en el 2020, iniciamos la gestión de la Secretaría, también con muchos problemas y muchos obstáculos que sortear. Acompañándola a Fernanda Miño, que es una compañera referente de San Isidro, una compañera referente política y militante social, que vivía en ese momento y vive todavía en el barrio de la Cava de San Isidro, y que también se puso el hombro en ese momento y coordinó todo el relevamiento de barrio popular, del barrio de su barrio, que también fue una tarea muy compleja, así como muchos barrios del conurbano principalmente. Bueno, Rosario también fue una ciudad compleja para relevar. Pero bueno, en ese momento iniciamos la gestión, llevamos 4 ministros, un cambio de ministerio, no, 2 cambios de ministerio, nos fuimos, tenemos también compañeros que compartimos la gestión en el frustrado Ministerio de Gestión del Ministerio de Hábitat. Nos fuimos de Desarrollo Social, volvimos a Hábitat, volvimos nuevamente, y en realidad, para decir la verdad, tenemos solamente 2 años, la medida de la situación. Quería mostrar solamente unos numeritos. 2 años y medio de gestión, porque recién en el 2021 pudimos poner en funcionamiento el fideicomiso, y acá me parece importante mencionar, que Guille creo que se olvidó, y no son las cooperativas, sino las cooperativas por un lado, pero también ¿por qué nos costó esto? Porque muchos pensaban que veníamos a administrar los fondos que eran para los villeros y villeras en beneficio de unos pocos o de algunas organizaciones. Entonces, con mucho esfuerzo y con mucho trabajo, demostramos en ese momento que nosotros veníamos para instalar una política pública, y que para nosotros el Estado es un medio, no es un fin en sí mismo. Y entonces pusimos en funcionamiento el fideicomiso recién en el 2021, ya con el impuesto país en funcionamiento, con la renta de fortuna en funcionamiento, con muchas peleas, con muchos funcionarios públicos. Bueno, esto fue público en su momento. Una ministra dejó de ser ministra, digamos, por esta situación. Y una de las cosas principales que nosotros pensábamos, dijimos, bueno, llegamos acá, tenemos los planes, tenemos los proyectos, tenemos los barrios, vamos a hablar con el municipio de la provincia,
y empezamos a ponerle agua y pelota a la gente, bueno, y no pasó así. No llovieron los proyectos. Entonces estábamos como, viste, nosotros veníamos de las organizaciones sociales, ¿cómo puede pasar esto? Entonces empezamos un caminito de hormiga a hablar con muchos municipios, lo veo a Chundi y a muchos del equipo técnico que sufren todo esto todos los días, porque al día de hoy tenemos que hablar con 290 organizaciones sociales, con ¿cuántos municipios? 300. Bueno, muchos municipios y con algunas poquitas provincias. Y me parece que ahí también está muchas provincias, pero me parece que también el desafío de esto es, ese fue un trabajo de hormiga para poder encontrar proyectos. Bueno, le robamos ahí proyectos al Promeva, que en ese momento estaba un poco frenado. O sea, todos los proyectos de Barrio que encontrábamos los poníamos en funcionamiento. Los vecinos de la vecina nos decían, otra vez vienen a prometernos en agua la cloaca y la semana o los 15 días ya tenían la obra arrancando, así que no lo podían creer. Pero bueno, hoy a 2 años y medio de gestión tenemos 1.215 proyectos de integración sociourbana entre POD, PEP y más cuestiones, con un alcance de 1.130 barrios que tenemos con obras principalmente de acceso a los servicios básicos y con 320.000 familias alcanzadas. Esto, ahí hay unos números bastante interesantes para ver, porque en tan poquito tiempo logramos conectar entre todos los servicios básicos 150.000 familias, o sea, 150.000 viviendas tienen hoy una conexión de algún servicio básico, agua, cloaca, energía eléctrica o gas. Construimos 370 equipamientos comunitarios y productivos, y bueno, ahí están los números de calles y de veredas, que también son números bastante grandes para el tiempo de la gestión. Nosotros nos queda chico porque la deuda, digamos, es muy grande, hay 5.600 barrios y creciendo desgraciadamente, así que siempre estamos corriendo, vemos que estamos corriendo atrás del problema. Y además está la política de lotes con servicio, que es una política que empezamos después de poner, digamos, en marcha todos los proyectos de integración sociourbana. Sin embargo, al día de hoy tenemos 25.000 lotes con servicios generados en todo el país. Y otra de las líneas es la línea de limpieza, que fue una línea, no fue una línea planificada, porque consiste en generar un proyecto en el que la Secretaría financia a mujeres de barrios populares para hacer mejoras en su hogar, pero es una línea que ha tenido, también fue una línea que nos peleamos mucho con muchos funcionarios, y hoy está muy reconocida por distintos organismos, por las auditorías y por inclusive el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha reconocido la línea y ha invertido fondos para poder escalarla. 250.000 mujeres que han podido mejorar su hogar, y que también es una línea que la desarrollamos con innovación y con anclaje en el territorio, porque todos nos decían, pero ¿cómo las anclas las mujeres? Se lo van a gastar más todas las pelotudeces que dicen los gorilas. Y desarrollamos tecnología de punta, no quiero repetir desarrollamos tecnología tecnología con aplicaciones, cosas que la gente joven como ustedes cargan, con geolocalización, con certificaciones a distancia, con fotos y con algunas verificaciones territoriales, y la verdad que es una línea que ha tenido mucha repercusión en todos los barrios populares y que ha mejorado la calidad de vida de muchas mujeres a lo largo de los barrios. Y lo que quería decir era que una de las cosas que nosotros, así como Guille contaba, que el relevamiento se hizo con las organizaciones sociales, con la iglesia y con Cáritas y con Techo, una de las cosas que nosotros al principio no nos querían dejar hacer era hacer convenios directos con las entidades de la sociedad civil, cooperativas, ONG, fundaciones. Y que desgraciadamente al día de hoy hay muchos ministerios que tampoco lo hacen, digamos, porque hay ministerios que tercerizan la asistencia, la inversión en obras públicas a través de los municipios y las provincias. Y hoy, bueno, Mercedes puede
de dar fe de que estos proyectos son los proyectos que más rápido andan, que mejor funcionan y que le dan dignidad a los compañeros y las compañeras y que permiten generar políticas de inclusión de género, porque hoy la gran mayoría de las cuadrillas de todo lo que es intradomiciliarias se desarrollan con mujeres, los barrios populares, y que bueno, también se ha demostrado, digamos, que esta es la única forma de sostener, digamos, el laburo de los compañeros y las compañeras organizados. Y además esos pesitos que van de educación pública también se generan en ladrillos que ponen los propios vecinos y vecinas de los barrios. Los pesitos que quedan ahí mejoran el barrio en contraposición, digamos, con las empresas que en general fugan eso afuera del país y lo convierten en divisas que empeoran la situación de nuestro país. Bueno, y ahí está un poquito el resumen de toda la inversión que se realizó a lo largo de estos años, más casi los 50.000 millones de pesos invertidos en cada uno de los barrios populares. Y también mencionar acá las cooperativas que, obviamente, los municipios y las provincias, organismos vinculados al tema de los servicios básicos también tienen un montón de proyectos financiando obras que le dan dignidad a los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Gracias. Presentamos el libro y leer este pedacito. Dice: los barrios populares fueron nombrados de distintas formas en el tiempo. Algunos de ellos expresan las fechas de su creación. Otros hacen referencia a regiones vecinas y otros tantos homenajean en su nombre a una persona o expresan deseos. Entre los apelativos más utilizados encontramos 529 referencias a santos y a santas y en 42 casos a San Cayetano, el santo del trabajo. 116 barrios contienen la palabra esperanza, en su nombre 33 unión y 34 homenajean a Vilma. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Estamos bien justo el tiempo, Mercedes se tiene que ir, pero si todos pueden, sacamos 5 minutos a ver si quieren o hacer alguna reflexión, una pregunta. Te liberamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, algunos. Es el momento del examen. Dos compañeras del movimiento que le contar una experiencia que estamos en su barrio. Somos federales y compañeros de gobierno. Bueno, me presento, soy Javier Montalvo, soy de un barrio popular también, al sur de la ciudad de Córdoba, en la periferia. El barrio tiene hoy en día 9 años y pasó por un proceso de expropiación. Oportunamente, con las políticas que llevaron las organizaciones sociales, junto con la Mesa Nacional de Barrios Populares y el financiamiento por parte de la Secretaría de Integración Suburbana, la SISU. La verdad que para mí particularmente el haber transcurrido todas estas etapas desde el relevamiento con muchos compañeros y compañeras de los barrios, que una vecina o un vecino sea quien se acerque a tu casa y te pregunte, estamos registrando a todos los barrios nacionales de la Argentina con la intención de que aquí de mañana se genere políticas de inclusión, de integración suburbana. Para nosotros, en principio, fue una propuesta, una estrategia de las organizaciones sociales, pero después, con el tiempo, cuando se fue materializando esta estrategia, esta idea, que
no fue concebida solamente por el sector ideológico, sino fue concebida e impulsada también desde los movimientos sociales, vecinos y vecinas de los barrios, estigmatizados por la pobreza, entendiendo de que la pobreza o los pobres somos el problema y no somos la solución. Creo que fue bastante importante para nosotros cuando comenzamos a insertar en la agenda nacional la necesidad de que en la Argentina sí había pobreza y una pobreza bastante importante. Fue importante para nosotros, primero, mostrar la necesidad, segundo, generar articulaciones con distintos entes públicos e ideológicos, articular con organizaciones sociales, con los hogares de Cristo, corrientes religiosas. Y fue, la verdad, un sueño que se fue cumpliendo a medida de que el tiempo iba pasando, porque es muy fácil poder decir que sí hay que pensar en los pobres, hay que darle la oportunidad de que construyan una casita o de que generemos políticas para que compren un terrenito, pero muchas de esas políticas que se generaron anteriormente en el pasado siguieron agravando más la desigualdad, porque muchas de las políticas que por ahí las provincias o los gobiernos municipales, provinciales o nacionales implementaron en el pasado, no terminaban llegando e impactando en la sociedad más excluida de la sociedad. Entonces, el ver que después de que uno hizo todo este recorrido y ver que en una obra había una compañera, una mamá vecina, generando un puesto de trabajo y construyendo a la vez un salón deportivo, un polideportivo o un espacio comunitario que iba a ser beneficiario de ella, iba a poder tener una reunión ahí, poder festejar no sé, el cumpleaños de su nene o su nena. La verdad es que fue muy significativo, porque por lo menos en el tiempo que yo estoy militando, nunca había podido experimentar así en carne propia el valor que tiene para las familias, para una mamá soltera, para familias que vienen golpeadas y claramente cada vez que hay este tipo de políticas confían mucho más todavía que incluso les genere alegría tan solo saber. Para mí ha sido muy importante, la verdad es que muy agradecido, profundamente agradecido por la implementación de la Secretaría de Integración Urbana, por quienes lo representaron, porque claramente son militantes que conocen el sufrimiento ajeno y lo han defendido desde la totalidad, pero también mucho más agradecido por aquellos compañeros y compañeras que, como dijeron algunos de ustedes, invisiblemente hoy en día no están o su participación fue tan importante, de nuestros compañeros de territorios, de muchas organizaciones sociales, que eso ha permitido esta gran política pública y que claramente nosotros desde los movimientos, desde los barrios populares, desde las periferias, esperamos y vamos a luchar para que este tipo de política siga permaneciendo en el tiempo, ya que ha tenido muchas soluciones y dignidad a muchas familias. Eso para agregar. Bueno, ¿no hay más? Bueno, ¿qué más? No, del valor de las cooperativas, comentar algunas cuestiones que Javi ya mencionó. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. La realidad es que nosotros siempre decimos, yo, represento Ciudad Taral, Movimiento de Trabajadores Excluidos, de La Matanza, y la realidad es que nosotros siempre, cuando hablamos con los compañeros en las asambleas, ¿no? Las diferentes obras que llevamos adelante, a nosotros nos permitió dar un pasito más en la gremialidad. Nosotros justamente venimos un movimiento en donde tratamos de recapitular nuestra historia y pensar que la posibilidad que tuvo nuestra generación de acceder a los derechos básicos fueron a través de una organización comunitaria, a través de la cooperativa, después. Y estos procesos que se vienen dando en nuestros propios barrios populares son los que nos están permitiendo
esos avances en la gremialidad, eso de poder tener una obra social, de poder tener elementos de trabajo. Nosotros la mayoría laburamos de muy pibe en la obra, pero nunca jamás habíamos tenido la posibilidad de tener una obra social, de mejorar nuestra propia vivienda, de sumar a las mismas compañeras del territorio que muchas veces participaban en la asamblea y no tenían forma de salir de la situación de violencia que vivían en sus casas, porque sabemos que las que más sufren en los barrios populares la pobreza son las compañeras. A partir de eso poder estar teniendo un laburo que le dé derecho a ella, a sus hijos, a través de una obra social, a través de un montón de cuestiones, ¿no? Poder empezar a pensar las tareas de cuidado en el territorio que no solamente quedan en lo que es los derechos en cuanto al trabajo, a la construcción, sino también empezar a pensar cómo pensamos comunitariamente, colectivamente, el cooperativismo, las tareas de cuidado, cómo accedemos a todos esos derechos que nos fueron arrebatados a fuerza de dictaduras y gobiernos neoliberales, ¿no? Que nosotros muchas veces ni conocimos lo que era el laburo en blanco, ¿no? Entonces, lo que más llamado blanco. Entonces, nosotros muchas veces nos paramos y ponemos un debate de estas situaciones en donde hoy en día la democracia, hasta la democracia burguesa está puesta en debate, hacia dónde nos quiere llevar, no sé, me imagino, pero estos procesos que se vienen dando son importantísimos y la verdad que yo no conozco ningún compañero nuestro que diga, la verdad, bueno, ¿qué pasa? Estamos dispuestos a salir con los tapones de punta cuando vengan a querer venir a arrebatar esta pelea, esta conquista que hemos conseguido, porque la realidad es que el ASISU, como decía Mayra Guillermina, como se viene diciendo, es una conquista que nace de las entrañas del poder popular construido desde los territorios y que reivindicamos las palabras de Mujica, la lucha de los compañeros y los mártires que murieron en las casas incendiadas por la falta de obra que hubo. Así que, nada, sabemos que los pibes se mueren casa prendida a fuego, muchas veces electrocutados, mismo los ranchos que se vuelan los techos, situaciones que no hay cloaca, contaminación, enfermedades que tienen que ver con el respiratorio. Entonces, a mí me parece que esto, como decían hoy, creo que el compañero decía hoy que es una conquista, o Guille también, de la democracia. Tantas falencias que hay, bueno, esta es una y que no estamos dispuestos a retroceder ni tranco pollo, como siempre, ¿no? Porque esta es nuestra, pero tiene que ser de todo y de todas y hay que defenderla como eso, como una conquista de la democracia. Tres cositas nomás. Muy interesante compreender desde el punto de vista más histórico, ¿no? La conexión entre la lucha de los trabajadores, del movimiento sin techo y pensando aquí en la historia de los otros países que tienen políticas y programas, hay muchas similitudes, ¿no? Entonces, el rol que tuvo la Iglesia también en los asentamientos en Brasil, ¿no? Fue muy relevante para capacitar a las personas, para generar la movilización. Filipinas, súper lejos de acá, pero uno de los primeros proyectos financiados por el Banco Mundial de mejoramiento de barrios en Filipinas empezó por una movilización social, organización, etc. Ciudad de México, ¿no? Las experiencias de regularización que ocurrieron ahí. Yo creo que la propia experiencia de techo se referencia en una experiencia internacional de pobladores organizados, ¿no? Island Dwellers International, es una ONG que organiza ahí pobladores de barrios informales en África, en India, en otros países de Asia, ¿no? Y que hace muchos años viene apoyando esos procesos de relevamiento, mapeo, etc., para el reconocimiento de estos espacios en la política pública. Yo entiendo que TED aprende un poco también con ellos y hay este intercambio, ¿no? Entre estos movimientos, estas organizaciones. Es muy interesante para ver cómo eso circula
acabam generando projetos financiados por la Banca de Desarrollo, que transfere conhecimento técnico entre municípios, entre governos nacionais, não? Viram programas, projetos e, em muitos casos, políticas públicas, em alguns casos, políticas públicas. Eu queria calmar um pouco a situação, porque em Brasil se criou um Ministério de Cidades em 2003, e depois, com o impeachment em 2016, se eliminou esse Ministério das Cidades. E uma grande preocupação de que se perdiera uma institucionalidade criada por muito tempo, por políticas muito progressistas de inclusão social, etc. Não? E não ocorreu isso. Se perdeu o Ministério, já volviu. Por quê? Porque eu creio que a robustez do capital técnico, social e institucional que se constrói é um período político, um término político, não tem capacidade de eliminar e apagar. É muito forte isso, essa trajetória, não? Porque no que ocorreu aqui, de hecho, vocês mencionavam os municípios. Óbvio, não havia projeto. Óbvio, nem por parte dos municípios, nem por parte da ONGs, porque não havia expertise, não havia experiência, não havia prática. Não? Mas o que ocorreu nesses últimos anos? Se construiu, se sabe hacer. Então, há conhecimento prático, há técnicos formados. Nós estamos em uma universidade tendo esse debate. Mercedes saiu para dar classes. Que vai dar Mercedes em sua classe? Provavelmente coisa relacionada ao que estamos falando aqui. A gente está ensinando alunos, está, com estudantes e tal. Então, me parece que o que hubo aqui, que está ocorrendo em nossos países, é um câmbio cultural importante, de reconhecimento do valor e da função social do suelo. Porque, afinal, é isso que estamos dizendo, não? Que há limites para a propriedade privada. Que o suelo, antes de mais nada, é um bem público que deve servir à sociedade e representar sua função social e ecológica. Não? Em alguns países da América Latina, isso está expresso na lei. Então, por exemplo, na Constituição do Brasil está o reconhecimento formal da função social do suelo e da propriedade. Está escrito em nossa Constituição que se uma família vive em uma área urbana de hasta 250 metros quadrados por 5 anos e não houve reclamo sobre essa área, tem direito a quedarse aí, na Constituição de 88. Equador tem a função ecológica e social do suelo em sua Constituição e en LOTOS. México tem o reconhecimento da função social também em marcos legais nacionais. Colômbia tem. Peru aprovou em 2021 uma lei que também reconhece a função social. Eu entendo que a Argentina, aunque não esteja explícito, por todo que eu escutei, já há um reconhecimento implícito através dos certificados de acesso ao serviço, não? Do direito a essas famílias de quedarem-se aí e aceder a serviços. Então, entendo que é um direito, é um reconhecimento implícito da função social. Não? Eu creio que isso é o fundamento, é o princípio mais importante que reconhecer. E que isso não vai, é muito trabalho, é muito esforço, há muita coisa por detrás e não é possível que se acabe em par de anos em um termo político. Bueno, sí. No sé si hay más. Vamos, una antes de cerrar, obligada. Con Fernanda compartimos una reflexión a todos, a Fer especialmente por ahí, porque compartimos un tiempo de gestión en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Hoy, pasados 3-4 años de esa instancia, está bueno repensar qué significó para ustedes, entre pros y contras, el cambio del ministerio. Yo sigo convencido, obviamente, como arquitecto, que es una pérdida grande haber cambiado la CISU de pertenencia ministerial. Me parece que, obviamente, la vinculación del laburo que viene haciendo la CISU, que traía desde antes, formalizar la CISU, que se venía haciendo antes de distintas organizaciones en cada uno de los barrios,
suma, que estaría muy bien cruzarla con la cuestión de planificación territorial y que me da más general. En eso les pido algún análisis. No, yo creo que nosotros, o sea, obviamente la temática pega más con hábitat que con desarrollo social. Supimos construir, digamos, una herramienta fuerte y sólida que creo que, o sea, en fin, es una herramienta que nos ha permitido construir, digamos, si querés, independencia, soberanía, no sé quién decía soberanía, no va a recuperar. Pero sí me parece que hay algún desafío grande ahí digamos, de discutir y de pensar todas las políticas nacionales vinculadas al tema habitacional y esto, digamos, coordinar las diferentes políticas de los diferentes ministerios y a nivel provincial también. Así que eso me parece que es interesante. Y el otro desafío fuerte es convertir esta política pública en algo similar a la UH, digamos, en anclarla en el Estado Nacional, de que es una política que no puede proceder, tiene que avanzar hasta que logremos revertir las situaciones de marginación habitacional que existen en el país. Bueno, ahora sí, Javier, no sé cómo estás allá del otro lado del mundo, de la cordillera. Juro que estaba atrás de la tele todo este tiempo, no me perdí nada. No, creo que obviamente hay, un poco lo que planteó Mercedes, digamos, hay un montón de cosas que quisiéramos perfectibles, digamos, pero es tan notorio el antes y después, y es tan terrible el contexto, además, ponernos a discutir coordinaciones con el territorio, coordinaciones con otras políticas, que el Estado se debe de su cualificación. Lo que se hablaba recién del uso social del suelo, digamos, que lo tuvimos por 6 años en nuestra Constitución, a mediados del siglo pasado, y luego un tema que nunca más se volvió a retomar. Creo que hay muchas cosas para trabajar, el concepto de integralidad del hábitat, que obviamente trasciende la tierra y la infraestructura, aunque sin tierra y sin infraestructura no hay hábitat posible. Son discusiones que creo que debemos hablar lo más rápidamente posible para perfeccionar todas estas herramientas que hemos creado. Hay un piso muy elevado y hay unas referencias históricas también muy elevadas a las que debemos honrar para recomponer históricamente toda esta deuda. Creo que el mapa del RENAVAP, si me permite la exageración, es el mapa de la consecuencia del neoliberalismo. Y de gran parte también de políticas cerradas en estos 40 años, ¿no? Creo que la discusión es cómo revertir esos territorios segregados, cómo integrarlos, y bueno, cuantas más manos confluyan y cuanto más pensamiento confluya en ese sentido, me parece que mejor va a ser. Insisto, tenemos un piso, pero eso no implica que no haya cosas que seguir discutiendo, y creo que lo que hemos dicho todos los que hemos estado aquí. Bueno, entonces, para cerrar, gracias a todos y a todas los que estuvieron de este lado, gracias a todos y todas los que trabajaron para que esto sea posible y a todos ustedes que vinieron un rato a ser parte de esta presentación. Creo que después va a quedar grabado y lo vamos a subir en algún momento por si alguien quiere llevarse, no sé, el jueves, viernes a la noche, 2 horas de charla, pero si no, un extracto. Bueno, muchas gracias a todos.